Es curioso cómo la vida, en su inabarcable complejidad, nos lleva por caminos que muchas veces no entendemos. La lucha interna que cada persona enfrenta es profunda y a menudo incomprendida. Nos encontramos en la búsqueda constante de respuestas, de consuelo, de dirección, y a veces parece que nuestras preguntas no encuentran eco. Pero es precisamente en estos momentos de duda y dolor donde Dios se hace presente de maneras que nunca imaginamos. El amor de Dios no es un concepto abstracto, sino una realidad viva que penetra los corazones y transforma las vidas. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias vulnerabilidades, el Espíritu Santo se convierte en un faro que nos guía hacia la verdad, nos da fuerza y nos permite comprender que, sin importar las luchas que llevemos, somos siempre amados. Muchas personas se encuentran hoy en día con el alma perturbada por las luchas internas que pueden parecer ajenas a la luz de la fe. La pregunta acerca de la homosexualidad, por ejemplo, ha sido un tema que ha generado muchos debates dentro de la Iglesia. Sin embargo, es importante comprender que lo que realmente importa no es el juicio humano, sino el amor incondicional de Dios que trasciende todas las barreras, todas las divisiones y se ofrece a todos por igual. ¿Acaso no es este el verdadero mensaje del Evangelio? El amor de Dios no se basa en etiquetas o juicios, sino en la aceptación y la misericordia que nos invita a vivir en la paz y la libertad que solo Él puede ofrecer. Te invito a reflexionar sobre esta verdad y a acompañarnos en este camino de descubrimiento espiritual. Si sientes que la paz de Dios es algo que aún no has experimentado plenamente, no te preocupes, es un proceso, y es aquí donde la fe se convierte en un viaje hacia la sanación del alma. En este caminar, muchos santos han sido ejemplos de cómo podemos superar nuestras dificultades internas y alcanzar la plenitud de la gracia divina. San Juan Pablo II, por ejemplo, mostró un respeto profundo y una misericordia que no conocían barreras. A lo largo de su vida, siempre destacó la importancia de reconocer la dignidad humana y de amar al prójimo tal y como es. En sus palabras, podemos encontrar una invitación a superar las barreras que nos imponen nuestras ideas limitadas sobre el amor. Él entendió que la misericordia de Dios es universal y no excluye a nadie. Al contrario, nos invita a todos a acercarnos a Él, sin importar nuestras luchas, nuestras diferencias o nuestras dudas. ¿No es esta una lección profunda que podemos aplicar en nuestras propias vidas? La misericordia de Dios, reflejada en la enseñanza de los santos, es un llamado a abrazar la diversidad humana con compasión. A veces esta misericordia comienza dentro de nosotros mismos cuando nos aceptamos y nos entregamos a la acción transformadora de la gracia divina. Es entonces cuando el Espíritu Santo puede obrar en nuestro corazón, sanando nuestras heridas y dándonos una nueva perspectiva sobre las circunstancias de nuestra vida. Y aunque la vida cristiana no siempre es sencilla, siempre podemos encontrar consuelo en la oración. Te invito a tomarte un momento ahora para hacer una oración de sanación interior. Puedes repetir conmigo: Señor, que tu amor transforme mi vida y me guíe a la verdad. Ayúdame a reconocer tu amor en todas las circunstancias, sin miedo y sin juicio. Amén. Esta oración es un acto de rendición, de abrir nuestro corazón a la acción divina, permitiendo que el amor de Dios cure las heridas que llevamos dentro. Pero no basta con orar una sola vez. La oración es un camino continuo que nos lleva a la paz y a la transformación. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podrías abrir tu corazón de manera más profunda para que la gracia de Dios entre en ti? Es fundamental cultivar una práctica constante de oración, de meditación, de reflexión sobre las Escrituras. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios y comprender mejor su voluntad para nuestra vida. En la Biblia, Jesús nos dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Este mandamiento no es solo una invitación a ser bondadosos con los demás, sino una profunda llamada a entender que todos somos dignos del amor de Dios. No se trata de amar solo a aquellos que son como nosotros, sino de extender ese amor a todos, sin importar su orientación, su historia o sus luchas. Cuando practicamos este amor incondicional, comenzamos a reflejar la verdadera imagen de Dios en el mundo. La clave está en vivir este amor de manera genuina, reconociendo en cada persona el rostro de Cristo. ¿Cómo podrías hoy empezar a vivir este amor más plenamente? ¿Qué pasos podrías dar para acercarte más a las personas que te rodean con una actitud de misericordia y aceptación? Estos son los interrogantes que nos invitan a la reflexión profunda.
Te animo a que tomes un tiempo cada día para meditar sobre estas palabras. La verdadera sanación viene cuando dejamos que el amor de Dios fluya libremente a través de nosotros, y esto solo ocurre cuando estamos dispuestos a amarnos a nosotros mismos y a los demás tal y como somos. En este camino de sanación, recuerda siempre que no estás solo. El Señor camina contigo, guiándote hacia la paz, la aceptación y la libertad. Que esta reflexión te inspire a abrir tu corazón a la gracia divina y que encuentres la paz que solo Dios puede dar. Acompáñanos en este camino y no olvides suscribirte para seguir recibiendo más reflexiones espirituales que pueden ayudarte en tu crecimiento de fe. Que el Señor te bendiga y te acompañe siempre en tu camino. Cuando nos sumergimos en la reflexión sobre el amor de Dios y la necesidad de aceptación, es esencial recordar que la verdadera misericordia no tiene límites. Vivimos en un mundo donde las barreras se levantan con facilidad, donde las diferencias entre las personas a menudo son motivo de juicio o discriminación. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos vivir el amor de Dios de una manera más plena y abierta, sin importar las luchas internas o las diferencias externas? La respuesta radica en aprender a mirar a los demás con los ojos del corazón, reconociendo que cada persona, sin importar su orientación o situación, está hecha a imagen y semejanza de Dios. El ejemplo de San Agustín de Hipona nos ayuda a entender mejor este concepto. San Agustín, uno de los grandes teólogos de la Iglesia, pasó gran parte de su vida buscando el sentido de la verdad y el amor. Su vida estuvo marcada por una serie de luchas internas y decisiones equivocadas, pero fue precisamente a través de estas dificultades que llegó a un encuentro profundo con la gracia de Dios. En sus escritos, especialmente en sus confesiones, San Agustín relata cómo al ser confrontado con su propia imperfección, encontró consuelo en la misericordia de Dios, quien no lo rechazó por sus pecados, sino que lo invitó a una transformación radical. Esta transformación fue posible porque él entendió que el amor de Dios no juzga, sino que busca sanar, restaurar y redimir. A lo largo de su vida, San Agustín predicó que la verdadera conversión no es un acto de perfección externa, sino una aceptación profunda del amor incondicional de Dios. Esta enseñanza es fundamental cuando pensamos en aquellos que luchan con su identidad y orientación sexual. El amor de Dios no está condicionado a la perfección humana, sino a la disposición de abrir el corazón y permitir que Él obre en nosotros. A veces nos cuesta entender que Dios no espera que seamos perfectos para amarnos. Su amor es tan inmenso que, incluso en nuestra fragilidad, Él nos acoge con los brazos abiertos. ¿Acaso no es este el núcleo de la fe cristiana? Dios no mira nuestra vida desde un punto de vista externo y rígido, sino que observa nuestro corazón. La invitación de Jesús a amarnos los unos a los otros es precisamente un llamado a trascender las diferencias que nos separan. En Mateo 7, 1 al 2, Jesús nos dice, «No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, os medirán». Este pasaje nos recuerda que en la medida en que nos acercamos a los demás con juicio, seremos medidos de la misma manera. Sin embargo, si aprendemos a vivir con misericordia y compasión, reflejaremos el amor de Dios hacia todos, sin excepción. La verdadera compasión no ve al otro como alguien distinto o menos digno, sino como un hermano que también lleva consigo la luz de Dios. Aquí es donde debemos detenernos a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a amar sin barreras, sin límites, como Dios nos ama a nosotros? Para vivir este amor sin condiciones, es necesario que nuestras vidas estén ancladas en una profunda relación con Dios, que se cultiva mediante la oración y la meditación diaria. A través de estos momentos de intimidad con el Señor, podemos comenzar a sanar nuestras heridas y a comprender que, independientemente de las luchas internas que enfrentamos, somos siempre amados por Él. Es en este lugar de vulnerabilidad donde se encuentra la verdadera fuerza, ya que cuando nos reconocemos en nuestra debilidad, es cuando más necesitamos y experimentamos el amor incondicional de Dios. Te invito a tomar un tiempo cada día para hablar con Él, para meditar en su palabra y permitir que su espíritu te guíe. Una práctica poderosa puede ser la oración de sanación, que nos ayuda a abrirnos a la gracia de Dios. Te sugiero que repitas conmigo: Señor, ven a mi vida y transforma mi corazón. Quiero aprender a amarme como tú me amas, sin miedo ni juicio. Sana mis heridas,
límpiame de todo lo que me aleja de tu paz. Amén. Esta oración, aunque breve, es una invitación a que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, sanando los rincones más profundos de nuestro ser. En cada palabra de esta oración, pedimos la acción transformadora de Dios que nos conduce hacia una mayor aceptación y paz interior. Sin embargo, la oración no es suficiente si no va acompañada de una disposición real de cambiar y crecer en el amor. Cada día nos presenta nuevas oportunidades para vivir este amor de manera concreta, ya sea en nuestra relación con los demás, en la forma en que nos tratamos a nosotros mismos o en cómo respondemos ante las dificultades de la vida. A través de estas pequeñas decisiones diarias, nos vamos moldeando a la imagen de Cristo, que nos enseñó a amar sin reservas. Al reflexionar sobre la vida de San Agustín, podemos ver que su lucha fue una constante invitación a dejar que Dios transformara sus debilidades en fuerza. La gracia de Dios no solo perdona, sino que también nos fortalece para que podamos vivir con mayor autenticidad y compasión. ¿Cómo puedes hoy, al igual que San Agustín, abrir tu corazón a esta transformación divina? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser tocadas por el amor sanador de Dios? Si permitimos que su amor fluya en nosotros, experimentaremos la paz que solo Él puede dar. Como San Agustín nos enseñó, el amor de Dios es la respuesta a nuestras luchas internas y es lo único que puede realmente liberarnos. A medida que seguimos en nuestro caminar espiritual, recordemos siempre que el amor de Dios no es algo que se gana, sino algo que se recibe libremente. Que podamos aprender a recibirlo con humildad y así reflejarlo a los demás con la misma generosidad con que nos ha sido dado. La paz de Cristo esté contigo y que su misericordia te guíe siempre. A medida que nos adentramos más profundamente en el misterio del amor divino, descubrimos que la verdadera paz no proviene de comprender todas las respuestas, sino de aceptar humildemente que, en nuestro caminar de fe, Dios está siempre presente, guiándonos a través de nuestras luchas y desafíos. La vida cristiana no se basa en alcanzar la perfección externa, sino en permitir que la gracia de Dios transforme nuestro corazón y nuestras acciones. Este proceso de transformación no es instantáneo, pero es un camino de constante renovación. Cuando meditamos sobre cómo vivir la verdadera libertad en Cristo, debemos recordar que la fe no es una serie de reglas rígidas que debemos seguir de manera automática, sino una relación viviente con Dios que nos invita a una constante evolución. La práctica de la oración diaria es fundamental en este proceso. Es en la oración donde encontramos espacio para abrir nuestro corazón a Dios y permitir que su Espíritu nos moldee y nos guíe. Pero no debemos ver la oración solo como un medio para pedir algo, sino como una oportunidad para entrar en la presencia de Dios, para contemplar su amor infinito y permitir que Él trabaje en nosotros. En este sentido, una práctica muy poderosa es la oración de entrega. Al entregarnos completamente a la voluntad de Dios, nos liberamos de las cargas que no nos corresponden y dejamos que Él se encargue de las dificultades que enfrentamos. Puedes repetir conmigo esta oración. Señor, me entrego a ti con todo mi ser. Reconozco que no tengo todas las respuestas, pero confío en que tu amor me guiará. Ayúdame a aceptar tu voluntad con humildad y gratitud. Amén. Esta oración, aunque sencilla, es un acto de rendición, un momento de entrega total a la acción transformadora de Dios. Cuando oramos de esta manera, comenzamos a experimentar un cambio profundo en nuestro ser. El proceso de transformación que comienza en nuestra vida interior se refleja poco a poco en nuestras actitudes hacia los demás y en nuestra manera de relacionarnos con el mundo. El camino hacia la aceptación, la paz y la libertad solo se logra cuando permitimos que el amor de Dios trabaje en nuestro interior. A lo largo de la historia, muchos santos han vivido este proceso de transformación. San Francisco de Asís, por ejemplo, experimentó una profunda conversión que lo llevó a vivir con total desprendimiento y amor hacia todos los seres humanos.
En su vida, vemos cómo la fe no solo se vivió en la oración, sino también en la práctica concreta de la caridad y el servicio. San Francisco no solo predicaba el amor de Dios, sino que lo vivía en cada acción, en cada encuentro con los demás. A pesar de las dificultades que enfrentó, él vivió la libertad que solo puede otorgar una total confianza en Dios. Esta confianza se convirtió en una de sus mayores virtudes, ya que a través de su humildad y su entrega pudo ver el rostro de Cristo en todas las personas, sin importar sus diferencias. ¿Cómo podemos, al igual que San Francisco, reflejar este amor en nuestras vidas diarias? Vivir la fe de manera auténtica no se trata de seguir un conjunto de normas, sino de permitir que el amor de Dios se manifieste en nuestras acciones y decisiones. Cada pequeño acto de bondad, cada gesto de comprensión es una manera de reflejar la misericordia divina. La Biblia nos ofrece una gran fuente de inspiración en este sentido. En 1 de Juan 4:19 leemos: «Nosotros amamos porque Él nos amó primero». Este versículo es una hermosa expresión de cómo el amor de Dios nos precede y nos capacita para amar a los demás. Al comprender que Dios nos amó primero, podemos comenzar a ver a los demás con los mismos ojos de misericordia con los que Él nos mira. Este amor no tiene barreras, no se detiene en las diferencias, sino que se extiende a todos, sin excepción. Si Dios nos amó de manera incondicional, ¿por qué no podemos nosotros extender ese mismo amor a los demás, sin importar sus luchas o diferencias? Este amor es la base sobre la cual se construye la verdadera libertad cristiana. No se trata de una libertad de hacer lo que queramos, sino de una libertad que nos lleva a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, que es siempre el camino de la paz, la justicia y la misericordia. Pero para vivir esta libertad necesitamos desapegarnos de nuestros propios juicios y prejuicios. El juicio no solo daña a los demás, sino que nos impide experimentar la paz verdadera que solo viene cuando amamos a los demás tal como son, tal como Dios nos ama a nosotros. Hoy te invito a reflexionar sobre tu propio camino espiritual. ¿En qué áreas de tu vida necesitas entregar más plenamente a Dios? ¿Qué actitudes o juicios debes soltar para permitir que el amor incondicional de Dios se derrame en tu vida y en la de los demás? Te animo a que tomes un tiempo cada día para examinar tu corazón, para ver si estás viviendo la verdadera libertad en Cristo. La verdadera paz solo se encuentra cuando dejamos que el amor de Dios guíe cada uno de nuestros pasos. Y recuerda que, al igual que los santos, tú también estás llamado a ser un reflejo de este amor en el mundo. Que la paz de Cristo te acompañe y que el amor divino te transforme cada día más. Al adentrarnos en las enseñanzas más profundas de la Escritura, podemos encontrar verdades que trascienden el tiempo y nos tocan de manera personal cada vez que nos acercamos a ellas con un corazón dispuesto. Jesús nos invitó a seguirlo con un corazón limpio y humilde, pero también nos dio la verdad de que, aunque nuestro camino sea lleno de desafíos y luchas, Él está con nosotros en todo momento. Cada uno de nosotros lleva una historia única, con victorias y derrotas, pero lo que nunca cambia es el amor constante de Dios que no nos abandona nunca. La Biblia en su infinita sabiduría nos ofrece muchas palabras de consuelo y esperanza, pero también de enseñanza y corrección. En Romanos 8:39, San Pablo nos recuerda: «Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Este versículo tiene una profundidad inmensa, pues nos asegura que no hay nada en este mundo, ninguna lucha, ninguna circunstancia, que pueda separarnos del amor divino. Este amor es inquebrantable y eterno. Al meditar sobre este pasaje, podemos sentir un consuelo profundo al saber que, independientemente de nuestras dificultades personales, Dios nos ama con un amor que no se desvanece ni se ve alterado por nuestras acciones. Esto es especialmente relevante cuando reflexionamos sobre la naturaleza del pecado, la lucha interna de cada ser humano y las dificultades que algunas personas enfrentan en su vida. Las luchas emocionales y espirituales no deben ser vistas como algo que nos excluye de la misericordia de Dios, sino más bien como una oportunidad para acercarnos aún más a Él, para reconocer nuestras debilidades y pedir por su ayuda. Santa Teresa de Ávila, una de las grandes místicas de la Iglesia,
comprendió profundamente que la vida cristiana no se trata de alcanzar la perfección en términos humanos, sino de un continuo proceso de conversión del corazón. Ella misma experimentó grandes luchas espirituales, pero a través de ellas llegó a una relación más profunda con Dios. En sus escritos, especialmente en Las Moradas, describe cómo, al aprender a entregarse completamente a Dios, experimentó una paz que sobrepasaba cualquier dificultad. Santa Teresa entendió que el amor de Dios está disponible para todos, incluso en nuestras debilidades más profundas. Sus palabras nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer nuestras luchas y a permitir que el amor de Dios transforme nuestras imperfecciones. ¿Te has permitido alguna vez a ti mismo descansar en la misericordia de Dios, sin temor a ser rechazado o juzgado? La invitación de Dios es clara. Ven, tal y como eres, y encuentra en Él el consuelo y la fuerza para caminar. Cuando vivimos el Evangelio, lo hacemos con la comprensión de que somos llamados a amar a los demás, sin juicio, sin condena. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos instruye de manera contundente: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medáis, os medirán. Mateo 7, 1, 2. Estas palabras son un recordatorio profundo de que no podemos mirar a los demás desde la torre del juicio, sino que debemos acercarnos con humildad y compasión. La misericordia de Dios, que nos ha sido otorgada sin medida, es la misma que debemos ofrecer a los demás. Es fácil caer en la tentación de juzgar a quienes son diferentes a nosotros, especialmente cuando no comprendemos completamente sus luchas. Sin embargo, el llamado cristiano es uno de amor incondicional, como el amor que Dios tiene por nosotros. La aceptación y el perdón son esenciales en este proceso. En este sentido, la oración se convierte en una herramienta poderosa para abrir nuestros corazones y pedirle a Dios que nos ayude a vivir de acuerdo con este amor sin barreras. Podemos recurrir a una oración que nos abra al Espíritu Santo y nos llene de misericordia. Te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor, ayúdame a ver a los demás con tus ojos, con misericordia y compasión. Líbrame de cualquier juicio que me aleje de tu amor. Dame la gracia de aceptar a todos como tú me aceptas, sin reservas ni condiciones. Amén. Al orar con sinceridad, comenzamos a descubrir cómo nuestra visión sobre los demás puede cambiar y cómo podemos vivir en paz con ellos, sin esperar nada a cambio, solo amando como Dios nos ama. Esto no es un proceso instantáneo, sino un camino de constante crecimiento. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a esta forma de vida cristiana. La verdadera paz llega cuando aprendemos a vivir con misericordia, aceptando a los demás tal como son, sin tratar de cambiarlos, sino confiando en que el mismo Dios que los creó está trabajando en sus corazones. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos santos nos han enseñado el valor de la humildad y el perdón. San Francisco de Asís, por ejemplo, vivió una vida de total entrega y amor hacia los demás, especialmente hacia aquellos que eran considerados diferentes o marginales en su época. Él vio en cada persona, sin importar su condición, la presencia de Dios. A través de su vida y su ejemplo, aprendemos que el amor cristiano no se basa en las diferencias, sino en reconocer a Cristo en cada rostro. ¿Cómo podemos nosotros, al igual que San Francisco, vivir ese amor todos los días? La invitación es a no mirar la vida a través de las diferencias que nos separan, sino a buscar siempre lo que nos une, que es el amor divino. Que al vivir en esa verdad podamos reflejar el rostro de Cristo en el mundo. Recordemos siempre que, como nos enseña la Escritura, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. El amor de Dios es el principio y el fin de todo. Al recibir su amor, podemos vivir en libertad, aceptándonos y aceptando a los demás tal como son. Que esta verdad te inspire a caminar con esperanza y a vivir con un corazón lleno de misericordia. Al caminar por la vida, muchas veces nos encontramos con el dolor de las caídas, de los fracasos, de las luchas internas que parecen no tener fin. Nos puede parecer que nuestros esfuerzos por seguir la voluntad de Dios son inútiles, o que nuestras imperfecciones nos separan del amor divino. Sin embargo, la verdad es que el amor de Dios no está condicionado a nuestra perfección, sino que nos ama tal como somos, con todas nuestras imperfecciones.
La vida cristiana no se trata de alcanzar una perfección externa, sino de permitir que el amor de Dios transforme nuestro ser desde adentro en un proceso continuo de crecimiento y conversión. Es en la aceptación de nuestra propia vulnerabilidad donde encontramos la verdadera fortaleza, porque es en nuestra debilidad donde la gracia de Dios se manifiesta con mayor poder. San Pablo en 2 Corintios 12:9 nos recuerda esta profunda verdad. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras nos invitan a reconocer que, cuando más conscientes somos de nuestra debilidad, más espacio le damos a Dios para que actúe en nosotros. El amor divino no nos rechaza por nuestras imperfecciones, sino que las utiliza para acercarnos más a Él, para hacernos más humildes y más abiertos a su acción transformadora. Esta comprensión nos lleva a vivir una vida de humildad y confianza, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. Dios camina con nosotros y su gracia es suficiente para guiarnos. La historia de San Agustín es un ejemplo claro de cómo el amor de Dios puede transformar incluso las vidas más alejadas de Él. San Agustín pasó gran parte de su vida buscando respuestas en los lugares equivocados, sumido en el pecado y la confusión. Pero fue a través de sus luchas y su dolor interior que llegó a un encuentro profundo con la gracia de Dios. En sus confesiones, relata cómo, al reconocer sus errores y su necesidad de ayuda, encontró la paz en el amor incondicional de Dios. San Agustín aprendió que, a pesar de sus pecados, Dios nunca lo abandonó y siempre lo llamó a la conversión. La vida de San Agustín nos enseña que, no importa cuán lejos nos encontremos de Dios, siempre podemos volver a Él. Él nos espera con los brazos abiertos, dispuesto a ofrecernos su perdón y su gracia si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón. En nuestra vida diaria, enfrentamos muchas dificultades y a menudo nos sentimos incapaces de superar nuestras propias limitaciones. Nos puede parecer que nuestras luchas son insuperables, que no merecemos el amor de Dios debido a nuestras caídas. Sin embargo, en esos momentos es cuando más debemos recordar que la gracia de Dios es infinita, que su amor no tiene fin y que siempre está dispuesto a levantarnos. Jesús mismo nos enseñó sobre la misericordia divina cuando dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré». Mateo 11:28. Este es un llamado a todos los que llevan una carga pesada, a aquellos que se sienten agotados por las luchas de la vida. Jesús nos invita a descansar en Él, a confiar en su amor y a permitir que Él nos dé el alivio y la paz que necesitamos. La verdadera libertad en Cristo no se encuentra en la perfección humana, sino en la aceptación de su gracia que nos libera de la culpa y nos da un nuevo comienzo. La práctica de la confesión es un medio poderoso para experimentar este perdón y esta renovación. A través del sacramento de la reconciliación podemos experimentar el abrazo de Dios que nos levanta y nos fortalece para seguir adelante. Pero más allá de la confesión, es importante que aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos. Hello! We're excited to show you our native speech capabilities, where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started.